Introducción. Cada era exitosa del hombre cultural y ético del ser humano ha producido un manifiesto literario y un argumento que desafía las normas existentes y propone una aproximación novedosa a las constantes problemáticas de la civilización. No con poca frecuencia se ha dado el caso que las realidades del nacionalismo político han sido mezcladas con el idealismo del énfasis extranacional para producir lo que cautelosamente denominamos con un término existencialismo. Una lista de obras pertinentes podría incluir La República de Platón, La Política de Aristóteles, El Príncipe de Maquiavelo y los escritos de Nietzsche, Hobbes, Locke, Mart y Sartre. Este es el libro de nuestra época. El amanecer de la Edad Satánica fue celebrado el 30 de abril de 1966, el año 1. En esa fecha, Anton Sándor Lavey consagró la iglesia de Satán en la ciudad de San Francisco y asumió el oficio de su primer sumo sacerdote, lo que había comenzado varios años antes, como un foro intelectual dedicado a la investigación y aplicación de las artes negras. Se ha expandido desde entonces a un movimiento filosófico internacional de primera magnitud. El satanismo, que alguna vez fue la provincia aislada de exiliados furtivos y excéntricos radicales, se ha convertido en una seria alternativa a las doctrinas del teísmo y del materialismo, al promulgar la complacencia en lugar de la abstinencia. El satanismo rechaza la noción de que el progreso del hombre está condicionado por la aceptación de una moralidad autoimpuesta. Los satanistas sostienen que un juicio deviene de la comparación y la resolución de los opuestos, y uno no puede hacer alarde de la justicia al honrar un solo parámetro del comportamiento. Una aproximación empírica a la moralidad no es una innovación reciente. Teóricos como Pitágoras, Hegel, Spencer y Comte avanzaron la proposición original de la independencia intelectual del hombre del orden natural. Y aunque este concepto ha provocado invariablemente reacciones adversas de la sociedad, basta repasar los cataclismos espasmódicos de la historia para ver que tan inadecuadamente coopera el Homo sapiens con sus semejantes. Sin embargo, toda teoría por sí misma es inconsecuente. Los defensores de una moralidad subjetiva eran hasta ahora abstraccionistas de academia y ocasionalmente los dispersos y desorganizados devotos a la brujería blanca tradicional. De hecho, estos últimos han disfrutado de la cierta notoriedad últimamente, ya que su supuesta proclamación de una moralidad liberal atenuada por el correctismo social atrae a varios aburridos pero tímidos diletantes. Tales aficionados del oculto profesan un horror santurrón a la magia negra o al satanismo, al cual denuncian como una criatura maléfica y degenerada del abuso moral y carnal. Por otro lado, el satanista considera a la brujería tradicional simplemente como una reacción neurótica contra las religiones establecidas de la cultura patriarcal. La adoración de cualquier deidad o deidades bajo cualquier aspecto es repulsiva para el mago negro, quien considera todas las profesiones de fe o confianza en una entidad protectora sobrenatural como demostraciones humillantes de cobardía e inseguridad emocional. El satanismo ha sido malinterpretado frecuentemente como mera adoración al diablo, cuando, de hecho, constituye un claro rechazo de toda forma de adoración como un componente deseable de la personalidad. No es tanto una antirreligión, un simple rechazo de cualquier creencia, sino una no religión, una negativa sin compromiso de todo misticismo sustancial. Como tal, representa una amenaza mucho más seria a las teologías organizadas que los que pueden ser los escritos arcaicos viejos demonológicas. El ritual y la fantasía juegan un papel muy importante en las actividades de la Iglesia satánica, trabajando sobre el supuesto de la experiencia y el control de la irracionalidad metafísica y mental son necesarios para el fortalecimiento de la psique. De esta manera, se hace un esfuerzo para evitar lo que tal vez constituía el talón de Aquiles de la escuela
Gudgifing Ospensky, de evolución psicológica subjetiva. Los primerísimos discípulos de este trascendentalismo autodeterminado postularon que todas las sensaciones no materialistas eran un peligro para el estudiante. Un elemento crucial del ritual satánico es la aparición de sus cualidades inspiradoras e ilustrativas, sin que por ello sea necesario considerarlo como una realidad inflexible. El satanismo queda mejor identificado como una disposición que como una religión, ya que se ocupa activamente de todas las facetas de la existencia humana y no únicamente de los así llamados aspectos espirituales. Sin embargo, quienes proclaman que el satanismo constituye un peligro para el sistema de justicia y el orden cooperacional de la sociedad han pasado totalmente por alto la idea principal. El satanismo defiende la libertad sin restricciones, pero solo hasta el punto que las preferencias propias no violen las de otro. Cabe agregar que el satanismo es una filosofía del individuo, no de las masas. No existen declaraciones políticas colectivas, a excepción de la advertencia de Crowley. El más grave de todos los pecados es el autoengaño. Mientras la mayoría de la población puede inclinarse instintivamente a al satanismo, de hecho, hay que recordarles que los planteamientos del satanismo no son para irresponsables. No existen misioneros satánicos y hay que cumplir ciertos requisitos precisos. La inexperiencia no es motivo de desdeño, pero la pretenciosidad, la hipocresía y la pomposidad son tratadas con el desprecio que merecen. El satanismo no es menos arte que ciencia, y no habrá patrón de medida deificado. El doctor Lavey está capacitado de modo singular para escribir la historia del nuevo diabolismo estadounidense, de la ascendencia gitana, rumana y alsaciana. Desde muy temprana edad hizo gala de las inquietudes características de sus ancestros nómadas y mostró una simpatía inusual por su tradición arcana y mundana. Su temprana preocupación por las ciencias militares le motivaron a leer diversas publicaciones logísticas de la Segunda Guerra Mundial, solo para descubrir que las visiones de la gloria militar que caracterizaron la Primera Guerra Mundial habían cedido lugar al realismo mercenario y despegado durante la Segunda Conflagración. Sus experiencias como estudiante nada hicieron para borrar el sabor de esta primera muestra de cinismo humano, y la creciente impaciencia de Lavey con la regimentación estéril de la educación convencional lo llevaría a buscar los extraños encantos surrealistas del circo. Ayudó a Clyde Beatty como domador de animales salvajes y muy pronto desarrolló una fuerte afinidad por los grandes felinos, misma que marcaría de una manera bastante curiosa su personalidad. Todas las criaturas animadas son bastante bestiales, razonaba Lavey, y lo único que lograba los órdenes sociales más refinados es, cuando mucho, una supresión endeble de este salvajismo inmediato del circo. Pasaría a las ferias ambulantes, carnivals, donde el brillo de las artes escénicas estaba mastizado con la lucha cotidiana por conseguir el sustento diario. Aquí Lavey trabajó en un mundo patético pero digno, poblado de rebeldes fenómenos, patiños y rarezas humanas. Aprendería el arte de la magia de escena, cuyo éxito depende del nivel de distracción que logre inducir en la atención de su audiencia. Observaría, no sin cierta dureza, la fascinación que el hombre normal parece tener por sus camaradas deformes, regodeándose de satisfacción al ver cómo la desgracia se ensaña en su prójimo, en lugar de enseñarse con uno mismo. Al interesarse cada vez más en este cruel y licantrópico atributo de la naturaleza humana, dedicó a estudiar criminología en la universidad e incluso llegó a trabajar en calidad de fotógrafo en el Departamento de Policía de San Francisco. Como profesional de circo, había tenido la oportunidad de contemplar el lado carnal del hombre, en su faceta más artística,
ahora lo experimentaría en un aspecto más violento y salvaje. 3 años de vivir día a día con la sangre, brutalidad y abyecta miseria que permean la subcultura criminal lo dejaron hastiado, enfermo, desilusionado y lleno de ira hacia la hipocresía imperante de la sociedad amable. Para ganarse la vida, se dedicó a tocar el órgano de tubos y dedicó gran parte de sus esfuerzos a lo que habría de convertirse en la labor de su vida, la magia negra. La Bey había rechazado desde hace mucho tiempo los tratados estereotípicos sobre hechicería ceremonial por ser meros productos histéricos de imaginaciones medievales. El viejo culto, con sus supersticiones, alamanes afectados y sus juegos de salón infantiles no son para nosotros. Lo que buscamos es una psicología metafísica que atraiga al hombre intelectual únicamente después de haberle dado a sus orígenes brutales y animales las consideraciones apropiadas. Esta es la razón por la cual nuestro símbolo es la cabra de Méndez. Satán es, desde lejos, la figura más enigmática de la literatura, poseedor de toda riqueza imaginable, y siendo el más poderoso de los arcángeles, rechazó con desdén su excelsa lealtad para proclamar su independencia de todo lo que representaba su jefe celestial, aunque condenado al más espantoso de los dominios, un infierno absolutamente rehuido por la divinidad, aceptó tales privaciones como la carga de su prerrogativa intelectual. En su imperio infernal uno podrá complacerse impunemente de los placeres más extraordinarios. Sin embargo, en medio de tal licenciosidad desenfrenada, el diablo ha mantenido una nobleza peculiar. Esta cualidad evasiva fue con la cual decidimos identificarnos. Este es el principio guía del satanismo, que la consecuencia definitiva del hombre yace no en la unidad, sino en la dualidad. Únicamente la síntesis decide los valores, la adherencia a un orden único, arbitrario y por lo tanto insignificante. La Biblia satánica es un documento de lo más insidioso. Uno se siente fuertemente tentado a compararlo con la mitología maléfica y oscura que El Rey en Amarillo, un trabajo psicolítico que supuestamente lleva a sus lectores a la demencia y la perdición. Por su cantidad de coloquial que pueda parecer a primera vista, la Biblia satánica no es un volumen que pueda ser pasado por alto fácilmente. Es un producto muy nuestro, de nuestros tiempos, no solo porque un libro así, a la par de su autor, probablemente habría sido destruido en una época anterior, sino porque su creación fue una inevitabilidad evolucionaria. Tú, lector, estás a punto de ser empalado en los afilados cuernos de la dilema satánico. Si aceptas los postulados de este libro, condenarás a tus más preciados santuarios a la aniquilación. A cambio, despertarás el más feroz de los infiernos. Si rechazas su argumento, te resignarás a una desintegración cancerosa de tu hasta entonces inconsciente sentido de identidad. No es de extrañar que el legado del archienemigo le haya prodigado enemigos tan amargos. Cualquiera que sea tu decisión, no podrás postergarla por más tiempo. La Biblia satánica finalmente articula lo que el hombre instintivamente siempre ha temido proclamar, que él es potencialmente divino.